un poquito la información. Y después les voy a mostrar algunas ideas en cuanto a la mochila de emergencias. Y luego ya nos pasamos a lo que es el deshidratador y el deshidratador de los rollitos de fruta. ¿Ok? Entonces voy a compartirles una presentación que tengo aquí, que es la que vamos a compartir en los grupos de la Sociedad de Socorro. Vamos a enviarles esta presentación, ya donde va a estar toda la información resumida. Y nada más a ver si me dicen si se puede ver. Déjenme, me regreso. No sé qué. Se va a ir para adelante. Déjenme ver si lo puedo hacer para atrás. Ahí está ya. Muy bien. Bueno, todos estos temas que están aquí en la portada pues fueron los que estuvimos viendo durante todo este mes. Empezamos con los huertos familiares, seguimos con el congelado. De hecho, en una presentación anterior de la Sociedad de Socorro pues nos habían enseñado en cuanto a conservar granos y otros alimentos en botellas PET, el curso de finanzas y pues lo que vamos a ver el día de hoy de los rollitos de fruta y la mochila de emergencia. Básicamente aquí habla del por qué almacenar. Muchas veces pensamos que el almacenaje es como para una situación difícil. Sin embargo, debe ser algo que sea cotidiano y que aprendamos a consumir lo que almacenamos para que de esa manera se esté dando una rotación, para que no sea una carga económica para nosotros elaborar ese almacén y sobre todo que el almacén nos ayude a tener mejores hábitos alimenticios, porque generalmente pensamos en el almacén como cosas muy calóricas. Yo me acuerdo cuando era chica que siempre se hablaba de las barras de emergencia y tener trigo, soya y mucha granos. Sin embargo, pues conforme va pasando el tiempo se nos ha ido instruyendo de que nuestro almacén debe estar balanceado, debemos conservar los alimentos que cotidianamente nosotros consumimos. Y bueno, la primera regla del almacenamiento dice aquí que es lo que acostumbremos comer, que sean alimentos variados y que sean fáciles de conseguir, que no sean caros y esto que nos permita dar rotación, ¿verdad? Elegir alimentos balanceados y dice aquí alimentos constructores y energéticos. Es bien importante que podamos entender esto. Los alimentos constructores son los que tienen mucha proteína y los que nos proveen vitaminas y minerales. Esos son los constructores. Y los energéticos pues son aquellos que nos van a dar energía, ¿verdad? Durante el día. Entonces les puse aquí también lo que es el plato del buen comer. Todas las que tienen niños chiquitos pues ya están muy familiarizados con él. Y está como en semáforo rojo, amarillo y verde y nos ayuda como que ubicarnos bien qué es lo que debemos consumir. En rojo van a estar aquellas cosas que debemos de consumir menos. En amarillo, pues los que son más o menos, que vienen siendo los energéticos. Y frutas y verduras, esas sí son libres, dándole más preferencia, claro, a las verduras que a las frutas, ¿verdad? Y entonces mencionan aquí los grupos alimentos, no los vamos a ver ahorita porque si no nos extendemos, pero en esta información ya los tienen ustedes aquí establecidos. Ok. Hermanas, ¿están viendo la presentación? No se está viendo. ¿No? Ok, déjenme. No. Ándeles, y yo estoy acá plática y plática bien emocionada.
Nomás te vemos a ti. No, yo no. A ver, déjenme, se los paso otra vez. A ver, ahora sí, díganme si ahí está ya. Sí, ahora sí. ¿Sí? Puertos familiares, finanzas, los Sí, bonitos, ya se ve, hermana. Muy taller de bien. almacenamiento. Ok. Entonces sí vamos aquí. El plato buen comer, ¿verdad? Y lo que son rojos, amarillos y verdes. Y me gustó esto porque menciona nos dice que para poder almacenar debemos hacer como un menú de 2 semanas. Y en base a ese menú sabemos más o menos la cantidad y luego ya nada más lo multiplicamos. Se espera que tengamos un almacén de 3 meses, ¿verdad? Pero podemos empezar con 2 semanas. ¿Qué es lo que yo consumo en esas 2 semanas? Y entonces elaboro mi lista y empezar a comprar cada semana 2, 3 artículos para poder hacer mi almacén y después ir aumentándolo. Se recomienda que no gastemos mucho ni vayamos a pedir un préstamo para hacer un almacén o algo así, no, debe ser poco a poquito. Y ahorita les voy a presentar un plan que elaboró una sociedad de socorro en Monterrey, que está como muy práctico y nos ayuda a darnos cuenta. Pero entonces aquí es como un menú donde combinan los 3 grupos, que vendría siendo balanceado, ¿verdad? Y en ese menú, pues nosotros nos podemos basar de lo que debemos de consumir. También bien importante es la jarra del buen beber. Como se fijan aquí, es pura agua natural lo que debemos de consumir. Si se fijan, la leche no es necesaria. O sea, si no tomamos leche, ni té, ni juguitos, ni refrescos, no nos va a pasar nada. Nuestro cuerpo no necesita nada de esto. Básicamente debemos aprender a tomar pura agua natural. A mi esposo le gusta mucho el agua de melón y mis hijos, de melón, de sandía, de guayaba, de jamaica, etc. Y les digo, no hombre, la jarra del buen beber menciona ahí que es 0 vasos o medio vasito de jugo de fruta o de bebidas de sabor. Miren, aquí dice, refrescos y agua de sabor están en el último nivel y dice 0 vasos. Y hasta tiene el triangulito de emergencia. Entonces, es preferible que nosotros aprendamos a consumir la fruta así con todo y cáscara y 1 o 2 porciones nada más. Bueno, aquí vienen las prioridades para empezar a hacer mi almacén. O sea, ¿qué debo de empezar a almacenar? Y menciona aquí que es lo básico, lo elemental es lo que debemos empezar a almacenar. ¿Qué es eso básico? Pues granos, de acuerdo a lo que estemos acostumbradas. Maíz, arroz, avena, frijol, bueno, trigo, legumbres, frijol y lentejas, garbanzo, pues las harinas, ¿verdad? Harina de trigo y de maíz. Eso es lo que debemos empezar nosotros a almacenar. Y después, ya menciona aquí, frutas y verduras, ¿ok? Dependiendo de las diferentes formas que aprendamos a conservar. Y finalmente, pues ya los alimentos de origen animal. Les puse aquí una tabla de la cantidad de calorías que nosotros debemos de consumir de acuerdo a la edad, de acuerdo a la actividad y de acuerdo al género, si son hombres o mujeres. Esto es bien importante porque mi mamá siempre decía que mi papá la obligaba a comer lo mismo y decía, tu papá está grandote y es hombre y yo estoy chiquita y soy mujer. Y dice, pero mi papá siempre quería que mi mamá comiera la misma cantidad. Y decía, pues no se puede. ¿Por qué? Porque nuestro consumo de calorías es diferente, ¿ok? Y también una proporción de las calorías que nos proporciona cada alimento. Entonces ahí con calmita lo van leyendo. También puse una tabla de qué vitaminas nos da cada alimento para que nosotros podamos hacer ese almacén de manera equilibrada, ¿verdad? Y bueno, pues para conservar sabemos que pueden ser huertos, que debería de ser lo principal, porque son alimentos vivos. Luego conservar en botellas PET, en secado, en deshidratado, ahumado, etc. Nos menciona ahí la forma de rotar y también los lugares donde debemos almacenar.
Ya con calma ven ahí pues el aire, la luz, el calor, la humedad, son cosas que afectan en la conservación de alimentos. Hay algunos frascos y algunos alimentos que son más susceptibles al calor, así, etcétera. Y es bien importante, por ejemplo, que nosotros cuando almacenemos, hay ciertas habitaciones de nuestras casas que le da al sol toda la tarde, le da el sol a la pared y si uno la toca se siente el calor. Entonces es bien importante que si vamos a almacenar ahí, no los tengamos completamente pegados a la pared, porque se va a deteriorar nuestro almacén, debe estar un poquito separado, de preferencia oscuro. Y este es el ejemplo que les mencionaba yo de un barrio de allá de Monterrey, lo que podemos ir almacenando por semana. Aquí nos menciona aquí las 52 semanas de todo el año. Se supone que haciendo nosotros esto podemos tener nuestro almacén más o menos como de 6 meses. Entonces, por ejemplo, aquí, este es un ejemplo, lo podemos hacer de acuerdo a nuestros gustos, a nuestros hábitos alimenticios, la cantidad de miembros que tiene cada familia, ¿verdad? Pero podemos así comprar extra, ¿no? 2 litros de aceite y una bolsita de sal. Y ese va a ser nuestro gasto para el almacén. Y a la siguiente semana, cajitas de puré de tomate. Y a la otra semana, pues 2 kilos de frijol y una lata de salsa y así. Y de esta manera, pues nosotros vamos a hacer un almacén. Les puse aquí ejemplo de esto porque es bien importante también la conservación del agua. Yo, por ejemplo, en mi casa pues somos 6 personas y cuando es época de mucho calor llegamos a consumirnos casi un garrafón, consumimos un garrafón por 2 días. Entonces, conservar agua para 2 semanas es muy difícil porque tendría que tener así como que en la tienda el despachador así de garrafones. Pero, por ejemplo, las pastillas de cloro nos ayudan mucho para poder mantener limpia nuestros tinacos y de hecho el municipio, bueno, Aguas de Saltillo ha dicho que ya el agua de la calle es potable, entonces si tenemos nuestros tinacos con estas pastillas de cloro, podemos purificar el agua. Este es un termo que de hecho también se vende en la tienda de Deseret, pero solo en Estados Unidos, pero lo pueden comprar en Amazon. Purifica 1000 litros de agua, entonces este es más como para emergencias, para tenerlo ahí en la mochila de emergencia, porque todos los miembros de la familia pueden tomar de él. Por ejemplo, este solo es el popotito, que es lo mismo que tiene el anterior, nada más que el anterior está ya como en un botellín y este es nada más el purificador. Si llegáramos a estar, si lo tenemos aquí en nuestra mochila de emergencia y tuviéramos que salir y no hay agua potable, podemos tomar directamente cualquier miembro de la familia, es como un popote y purifica el agua. Y lo recomienda la iglesia. Y pues si vemos, es carito, pero pues para 1000 litros de agua, pues no es tan caro y sobre todo pues tenerlo ahí como de emergencia. ¿Ok? Lo del almacenamiento en botellas PET, pues ya nos habían enseñado en la Sociedad de Socorro, nada más establecí ahí las imágenes para que ya pudiéramos tenerlo listo. Y en cuanto a la deshidratación, pues aquí les puse que se puede deshidratar al sol o en los hornos y les establecí ahí como que las formas que básicamente eso lo vamos a ver más mañana, entonces me lo brinco y ya mañana podemos ver. Pero traté de ponerles cada alimento y el grosor y sobre todo cómo queda, porque a veces nos pasa, por ejemplo, con el plátano que se oscurece un poquito y sentimos que hicimos mal el deshidratado y la verdad es que pues así es, cambia. En el deshidratado se cambia el color, siempre es un poco más oscuro de lo normal y la textura es un poquito corriosa. Sin embargo, por ejemplo, en los rollos de fruta la textura queda muchísimo más suave. Estos rollitos de fruta pueden ser de mango, fresa, plátano, piña, durazno, ciruelas, berries, guayabas. Todas esas frutas se pueden hacer en los rollitos. Las únicas que no se pueden elaborar son las que tienen mucha agua, por ejemplo, sandía, melón.
Esas no se pueden porque es muy poca la pulpa, pero todas las otras frutas sí se pueden hacer rollitos. Y es bien sencillo el método. Básicamente nada más se lava la fruta, se mete en la licuadora y se mezcla. No se le agrega agua, no se le agrega nada. En algunas ocasiones hay personas que les gusta echar como una cucharadita de miel como para hacerlo más dulce, pero la verdad el azúcar que trae la fruta es suficiente. Yo nunca le pongo miel ni limón. Alguna gente le pone unas gotitas de limón como para que no oscurezca. Ahorita les voy a enseñar uno que hice ayer de mango y realmente el color casi no varía. Y les voy a enseñar pues cómo, dónde extenderlo. Por ejemplo, hermanas, es la hermana Patti elaboró estos rollitos. Yo hace como 3, 4 años les había enseñado y la hermana Patti Cifuentes, ella sí se puso a practicar y elaboró estos rollitos de fruta. Les puse aquí las imágenes de cómo elaborar el deshidratador, que como quiera ahorita lo vamos a hacer en vivo, pero ahí tienen ya las imágenes. Y pues la información que habíamos tenido de huertos urbanos. También ahí viene más o menos el espesor de las semillas, qué tan profundo se debe poner, etc. Y bueno, la información del congelado también lo tienen aquí, cuánto debe durar el congelado en nuestros refrigeradores. Y como, por ejemplo, no vimos congelación de embutidos la semana pasada. Este es interesante. Nada más les voy a dar 2 casos de cuestiones líquidas y de embutidos. Por ejemplo, carnes o embutidos, es importante que podamos poner un plastiquito entre uno y otro para que no se peguen a la hora de descongelarlos. Y por ejemplo, las salchichas, supongamos que para congelar salchichas se ponen en una charolita con suficiente espacio y se meten hacia el congelador sin envolver, sin nada. Y después de como unas 2 horas ya van a estar congeladas y ya van a estar duras. Y entonces sí ya las podemos meter en una bolsa, ya todas juntas y ya no se van a pegar. Las dejamos como otra hora y las sacamos la bolsita y como que les pegamos para que se vuelvan a separar y entonces de esta manera nuestras salchichas, por ejemplo, van a estar congeladas sin que estén pegadas. Y ahí viene también en cuanto, y lo de los caldos o salsas o crema, nada más hay que recordar que se ponen en una bolsita, se saca el aire y esa bolsita se pone en un topper de plástico. ¿Para qué? Para que nuestro líquido se congele con la forma del topper y ya que esté congelado se quita del topper, se guarda así la pura bolsita, pero ya con una forma de topper que nos ayude a conservarlo y a optimizar los espacios. Y bueno, ahora sí con la mochila de emergencia. Nuestra mochila de emergencia debe tener estos elementos. Debe tener un botiquín, alimentos no perecederos. Por ejemplo, en esto de alimentos no perecederos, los rollitos de fruta son muy prácticos porque ocupan muy poco espacio, pesan muy poquito y son nutritivos. Y luego ya podemos tener enlatados, ¿verdad? Latitas de atún, verduritas. Ya ven que ahora venden hasta, como esto es de emergencia, se supone que no vamos a poder cocinar. Entonces hay unas bolsitas de atún que ya vienen con todo y mayonesa y verduras. Bueno, eso es muy bueno tenerlo. Una linterna, radio con pilas, nuestras navajas, copias de nuestros documentos importantes. Si tenemos casa propia, pues tener ahí ¿cómo se llama? No es factura. Escritura. Escrituras, muy bien, Julieta. Las escrituras de nuestra casa, las actas de nacimiento, las credenciales. Si llegáramos a tener un testamento, pues nuestro testamento, copia de nuestros seguros de gastos médicos o funerarios, etcétera. Tener una copia y guardarlo. Si aquí dice pañales de niños o de adultos mayores y también para mujeres, pues toallas femeninas, ropa de abrigo, hay unas chamarritas que se enrollan y hasta traen su propia bolsita, no sé si las han visto, siempre
En invierno se venden por todos lados y salen baratas. Y de hecho ya por ahí de enero ya salen en oferta de todas las que no se vendieron. Esas son muy prácticas. Si las compramos a destiempo de temporada nos salen baratas y esas son muy prácticas porque se enrollan y se meten así en una bolsita. Entonces una chamarrita de esas puede ir ahí. Artículos de higiene, alcohol, rollos de papel, etcétera. Si alguien toma medicamento, pues que no se le olvide agregar ahí una cajita de sus medicamentos, supongamos que tienen diabetes o presión, etcétera. Siempre tener una reserva de medicamentos al menos para una semana. Agua embotellada y pues básicamente eso es lo que se necesita. Todo nos debe de caber en una sola mochila. Ahora, las mochilas deben de ser herméticas en cuanto a humedad, tierra, polvo, etcétera. Esas mochilas especiales son muy caras y son difíciles de conseguir y a veces hasta son muy pesadas porque las hacen especiales como para alpinistas y son súper pesadas. Entonces, yo lo que... Me voy a parar un poquito y les voy a hablar. Déjenme, les subo el volumen para que me escuchen mejor de lejos. Ok. Yo lo que hice para la mochila, esta es una mochilita normal, pero yo conseguí las que son de mi, ahora sí, de mi edad para atrás. Conocen estos plásticos con los que forrábamos nuestros libros, ¿verdad? Es un plástico grueso. Este plástico se corta más o menos al tamaño de la mochila. Y yo esta con la plancha del cabello la uní. Puede ser plancha del cabello o la plancha normal, ¿verdad? La envolvemos con un trapito, las orillitas. Y ya aquí con la orillita del trapito, para no quemar el plástico, pasamos la plancha. Y esto va a hacer que los dos se unan, los dos plásticos, tanto de un lado como de otro, y de esa manera vamos a hacer una bolsa plástica pues muy resistente, porque estos plásticos compramos el más grueso. Aquí podemos meter todo lo que necesita la mochila y para reforzar pueden ponerle cinta gris, la que es cinta de aislar le llaman. Esa también son muy buenas para evitar la humedad. Y ya que guardemos todos nuestros papeles y la comida, etcétera, pues volvemos a sellar aquí. Se supone que esta mochila pues debemos de estar revisándola cada 3, 4 meses, sobre todo por los alimentos, ¿verdad? Quitar los alimentos que no consumimos y volverlo a llenar. Entonces, sí es importante que esto lo hagamos para que conservemos mejor todas las cosas que nuestra mochila debe de llevar. Y entonces ya esta bolsita, si la podemos poner dentro de nuestra mochila, y pues ya la mochila hace la función de un fácil cargado, ¿no? Que básicamente ese es el objetivo de la mochila. Que cada miembro de la familia tenga su propia mochila para que si hubiera una emergencia, cada quien cargue su propia mochila y podamos salir pronto de la casa. Por ejemplo, mi hija, la más chiquita, tiene 5 años, pero pues ella puede cargar su propia mochilita. Entonces, cada quien carga su mochila y no es pesado y todos van a tener aquí pues lo que necesite personalmente. Podemos hacer esas bolsitas de plástico para cada uno de los compartimentos que tenga nuestra mochila. Y de esa manera, pues no vamos a hacer un gasto muy difícil para elaborar nuestra mochila de emergencia. Porque si las mochilas así como que especiales para esto llegan a costar hasta 2,000 pesos, etcétera. Y podemos reciclar las mochilas viejitas de nuestros hijos. Que, por ejemplo, pues que mis hijos ya cambiaron a secundaria, pues ya no les gustan las mochilitas de llantitas, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo,
pues son útiles, las podemos, si hacemos nuestras bolsas de plástico y esas pueden ser las que utilicemos. Y bueno, yo una vez compré una mochila Chenson para Gabriel y la verdad es que pobre de mi hijo, pero salió muy buena la mochila y la usó 5 años de su primaria. El pobre ya quería que le compráramos una nueva, pero dijimos no, hasta que se acabe. Entonces, si quieren comprar una mochila especial para eso, esas mochilas son muy de la marca Chenson, son muy duraderas, pero pues sí son caras. Y realmente nuestra mochila de emergencia pues va a estar guardada esperando, ¿verdad? Que no tengamos la necesidad de utilizarlas. Entonces tampoco es tan necesario que sea una mochila muy, muy cara. Puede ser una mochila sencilla, claro que pueda soportar el peso. Y aunque no sea hermética, mediante esta bolsita de plástico nosotros podemos hacerla hermética y pues ya sale más barato. ¿Ok? Entonces, bueno, pues en cuanto a la mochila de emergencia, esto es lo que tenía preparado. No sé si tengan alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo bien? En el verano pasado o antepasado, yo compré un plástico que en Home Depot que se llama polietileno. Es como el plástico de las bolsas, pero muy grueso, muy grueso. Ese también yo lo uní con plancha y de hecho era para hacer una cama de agua. Entonces yo compré así los metros de ese plástico, lo venden en Home Depot, lo planché y por un ladito lo llenamos de agua y luego ese último hoyito lo pegué con la cinta gris, con la de y con eso aguantó hasta los brincos y los brincos y los brincos de mis hijos. Entonces, si no llegan a conseguir este tipo de plástico de libros, puede ser de esos plásticos gruesos que venden en Home Depot, creo que lo venden. Y también igual con plancha podemos pegarlo por un lado y lo rematamos con la cinta gris y debe ser suficiente para proteger nuestras cosas de la humedad. Y bueno, le voy a apagar aquí un poquito, me voy a ir para la cocina para ahora enseñarles lo del deshidratador y lo de los rollitos de fruta, ¿sale? Entonces un minutillo en lo que llego. Déjenme le apago acá. Ok, ahora sí ya ando por acá. No sé si alguien está por ahí que tenga su material para elaborar el deshidratador, para hacerlo paso a paso. Si no tienen el material, pues entonces nada más les voy enseñando. Entonces, díganme si alguien tuvo la oportunidad de conseguir el material. Sara, ¿cómo me quito de aquí? Es que haz de cuenta que sale mi cara y a ver, ay, ¿qué quiero quitar? El cuadro ese, ahí estoy yo. Si no traen el material, se los voy a nada más a enseñar, ¿vale? Yo sí lo tengo, Carla, pero estoy trabajando en unas fotos aquí en la computadora que me urgen, pero voy a ver cómo lo están haciendo. Ya tengo los aros, tengo el tul y los broches. Entonces ya nada más veo cómo lo hacemos y le sigo, ¿va? Ok, muy bien. Déjenme, lo voy a colgar aquí, a ver si... Mire. Son estos aros, yo los conseguí en la parisina, que ya nos lo quitaron, decía número 16, pero miren, más o menos es como
el tronco completo. Son los más grandes que hay. Y esta malla yo la compré, le llaman tela mosquitero. Esta es de plástico. Se puede hacer con el mismo tul, pero yo le puse esta de plástico porque siento que es más resistente y también es más fácil como separar lo que deshidratemos, porque como es de plástico, es más sencillo despegarlo. En el tul se pega un poquito más, pero también nos sirve. Entonces, básicamente es poner el aro pequeño y luego vamos a extender la tela mosquitero y cerramos el siguiente aro, como cuando ponemos la tela para costura. Y después pues vamos a cortar lo que sobre. Y ese va a ser nuestro aro. Yo lo hice de 3 pisos. Entonces hice 3 aros. Enseguida, para poder unirlos, utilicé estas pinzas, miren. Son estas pinzas que sirven para los papeles. Y yo lo que tenía eran muchas agujetas, no sé por qué tenía muchas agujetas, entonces con las agujetas pues las enredé de un ganchito a otro y al otro. Y ya con eso, después de amarrarlos, pues nada más lo colocamos así la pincita en nuestro aro y ya, con eso es suficiente. Yo nada más le puse 3, son 3 por aro, para que le mantenga el equilibrio. Y ahí vemos más o menos que forme un triángulo cada pincita y entonces pues va a estar unido de cierta manera que haga el equilibrio para que logren estar los 3 pisos. Y ya por último, uno mismo que vamos a unir hacia el final, ¿verdad? Para poder colgarlo. Yo tenía ahí un alambrito y con ese alambrito yo lo amarré aquí las agujetas y ya con este es con lo que lo cuelgo en el tendedero. Este deshidratador es muy práctico y a mí me gusta porque si lo ponemos a la mitad del tendedero, pues no se suben, aparte de que el tul nos va a cubrir de las moscas, no se suben las hormiguitas, que muchas veces las hormiguitas pues huelen la fruta y si ponemos el deshidratador en mesas, es muy fácil que las hormiguitas suban. Pero con pues no es tan fácil que los bichitos lleguen. Y ya para terminar, se pone el tul. Yo lo amarré, miren, así bien sencillo, con las mismas agujetas, lo amarré y luego ya se hace circular y el objetivo de es que el tul le dé la vuelta al aro completo para que cierre y entonces nuestro deshidratado quede cubierto. Y de esa forma, pues ya no le entran los moscos, ni las mosquitas, ni las basuritas más grandes. ¿Ok? Las muy pequeñas sí pasan. Yo cuando salí a dejar el deshidratado choqué con un árbol y se cayeron unas basuritas allá me deshidratado y ya tuve que quitarse. Pero las basuritas más grandes, pues sí las quita. Y es muy práctico porque cuando ya tenemos que guardarlo, se pliega. Y entonces nos va a ocupar muy poquito espacio y ya lo podemos guardar ahí abajito de algún mueble o algo y no nos va a quitar espacio. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los rollitos de fruta. El día de ayer yo molí 2 mangos, uno grande y uno más o menos. Y básicamente lo único que hice, déjenme lo pongo acá, fue pelarlos, bueno, nada más cortarlos y vaciar la pulpa en la licuadora. Yo el día de ayer, no, básicamente fue en la mañana porque los licué y los saqué como de 6:30 a 8 de la noche, que ya es un sol que no es tan fuerte, nada más por 1:30, y en la mañana sí ya lo saqué toda la mañana.
Y pues ahorita miren cómo quedó. Ya está listo. Básicamente fue un día de deshidratado. Se muelen los mangos, se extiende aquí como vimos en la foto. Se trata de extender en rectángulo para que se seque así en tirita, porque lo vamos a cortar. Por ejemplo, aquí hacemos un corte, aquí hacemos otro corte a lo largo, y aquí y aquí. ¿En qué se extendió? ¿En papel aluminio o en hule? ¿Dónde Debe está de ser extendido? de preferencia en papel encerado. Nada más que papel yo encerado. compré 2 y no llegaron a mi casa. No sé dónde los perdí o si los dejé en la tienda. Entonces yo tenía este papel que alguna vez compré en Huella, que de un lado es plástico y del otro lado es como de aluminio. Entonces en estas tiras no es aluminio, porque el aluminio como que se quiebra. Y si se llega a romper, pues se nos sale por ahí el deshidratado. Este es como aluminio, pero con plástico. Creo que lo venden como para envolver hamburguesas o así. Ese lo compré en Cuellar. Pero el que es más útil es el de el encerado. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo que despegarlo. Miren qué fácil se despega. Y voy a tener que pasarlo ahora en uno encerado para después hacer el rollito. ¿Por qué en el encerado? Porque cortamos nuestra tira y a la hora de hacer nuestros rollitos no se va a pegar porque va a quedar una capita, ¿sí? Y como el papel encerado es transparente, se logra ver el color de la fruta. Entonces hacemos nuestros rollitos y se va a guardar. Y lo podemos hacer así en tiritas. Y de esa manera pues los guardamos en una bolsita Ziploc y ya. Todavía, tuvo como quien dice un día de sol, de mucho sol. Y todavía le falta como un día y medio de deshidratado, pero en la sombra. Si lo dejamos los 2 o 3 días en el sol, se nos va a quemar. Y luego se pasa como de tueste y se hace quebradizo. Entonces es como un día y medio en el sol y un día y medio en la sombra. Siempre es bien importante que sea en un lugar donde haya aire. Por eso nuestro deshidratador debe de ser tul o mosquitero plástico para que le entre aire por arriba y por abajo. Y el aire es el que ayuda a que se deshidrate. Como es pulpa, pues es en una base, ¿verdad? Pero la fruta entera deshidratada debe haber aire arriba y abajo. También se puede deshidratar, no sé si se acuerdan, los plastiquitos, esos cuadraditos que tienen muchos cuadritos que también son como para costura. Ay, no sé cómo se llaman. Si ahorita veo uno, se los enseño. Pero hasta en esas charolitas se puede deshidratar. La hermana Beltrán me había comentado que tenía ahí como que las tapas de los ventiladores, ya ven que tienen como rejitas. Pues también en esas, o sea, no necesitamos tener específicamente un deshidratador, simplemente algo que tengamos ahí de rejilla que nos permita que tenga aire arriba y abajo y ya con eso es suficiente para que nosotros podamos deshidratar. Entonces, déjenme meto aquí lo del mango y para que vean la textura que debe de tener. Déjenme traigo una cucharita. Entonces cortamos las 2 mitades y ya nada más hay que vaciarlo. Es importante que nuestra fruta, ahora sí que esté al tiempo, porque si está muy madura, es más fácil que tenga hongos y que cambie el color y la textura. Pero si está muy verde tampoco es muy bueno porque el deshidratado tampoco queda, se tarda más en deshidratar. Entonces vamos a vaciar aquí la pulpa y las guayabas, por ejemplo, podríamos licuarlas
sin semilla, para que a la hora de hacer el rollito pues no se sienta la textura de la semilla. Es la única, porque la piña va así directa también la fruta. Las fresas, el plátano también es bien sencillo, básicamente nada más se muelen 2 plátanos o 3 y es suficiente para hacer un rectángulo de ese tamaño. ¿Cuántos mangos son? ¿3? No, nada más son 2, uno grande y uno medianito. Lo que pasa es que lo parto le parto los 2 lados y ya lo vacío. Y déjenme voy por la tapa, que ya la perdí. Ahí está. Sin nada de agua. Le damos ahí una ayudadita con alguna cucharita, porque como es la pura fruta, pues se atora un poquito en las aspas. Y ya después, en nuestra... se ve mejor. Pero voy a usar este que ya está cortado, porque este es el que le cabe a mi deshidratador. Yo pongo la pulpa aquí y luego ya nada más lo monto en el deshidratador que tengo y así me es más fácil transportarlo allá afuera. Entonces ya aquí se extiende directamente la pulpa. Y ahorita lo que quiero que vean es más o menos el grosor que debe de tener para que se logre deshidratar y para que nos quede suficientemente también la capita que nos permita hacer los rollitos. Yo creo que es como medio centímetro de grosor. Déjenme les muestro. Ahí está, creo. Por ejemplo, si queda muy delgadita, se va a ver como que el fondo transparentito. ¿Dónde estoy? Ya no veo. Ahí. Entonces, si se alcanza a ver el fondo, pues no nos va a servir porque va a quedar muy, muy delgadito. Entonces, se debe de nada más que alcance a cubrir el fondo de nuestro papel. Y ya, eso es todo. Y ya de esta forma queda así y lo vamos a sacar al sol. Yo, por ejemplo, pues ya estando allá afuera, pongamos que lo tengo en el tendedero. Ya nada más aquí abro el tul y voy a colocar ahí la pulpa. Ya lo cubrimos y ya de esta manera lo puedo sacar. Lo puedo sacar al sol y así ya lo puedo transportar más fácil. Yo he hecho de mango, de piña, de plátano, de fresa. Y es lo mismo. Se licúa la fruta y se pone. Y si se fijan, es hasta mucho más práctico de
Ya no se escuchó. Les digo que es más práctico así los rollitos de fruta, porque cuando deshidratamos la otra fruta tenemos que cortarla en gajitos y hay que ponerla un día y luego hay que voltearla para que del otro lado también le dé sol. Y se tarda más tiempo porque queda más gruesa. Pero de esta forma, pues es más sencillo y también pues es más fácil dárselos a los niños, porque se despega así bien fácilmente. Y vamos haciendo el rollito. Claro que si aquí tiene el papel encerado, pues ya nada más lo vamos enrollando. Entonces me voy a regresar a la computadora para enseñarles un video de la hermana Pati donde nos enseña cómo desenrollarlo. Yo ahorita no tengo porque no me di cuenta y mis hijos se comieron los rollitos que había hecho. Entonces me quedé sin rollitos. Y luego ya ven que la semana pasada hubo mucha humedad y pues es más difícil deshidratarnos cuando hay humedad. Ahora, esto también se puede deshidratar en el horno. Se pone en una charola de galletas, pero tenemos que ponerle como un poquito de glicerina cosmética o mantequilla, cosmética, no alimenticia. O le ponemos mantequilla y ponemos la fruta y se mete en el horno como a 65 grados por unas 7 horas. Solo que pues así nos va a salir muy caro por el gas. Pero pues si es una fruta de invierno o por ejemplo las personas que viven en la costa donde hay mucha humedad, pues es la única forma porque hay mucho sol pero mucha humedad. Nosotros afortunadamente tenemos sol seco. Entonces cualquier cosa que pongamos, les digo, fue de un día y ya quedó listo. Y ya el resto lo deshidratamos en la sombra. Entonces se puede deshidratar. De hecho, se recomienda también a veces que ya que esté listo, se puede meter al horno unos 5 minutitos, también así a 70 grados, para descontaminar, porque como a veces está ahí afuera y viene un ventarrón y dijimos, ahí levantó mucha tierra, pueden caer pues esa tierra o bacterias. Entonces metemos nuestro deshidratado al horno 5 minutos a temperatura muy, muy bajita, con la puerta abierta del horno y de esa manera vamos a pasteurizar nuestro deshidratado. Y aunque le haya caído tierra o polvo, va a quedar limpio y no se nos va a hundir. Ese es un método para que podamos purificarlo y ya quede limpio nuestro deshidratado. ¿Ok? Entonces, déjenme, me vuelvo a pasar por allá para pasarles ese video y ya terminar. Muy bien. Déjenme, les voy a pasar aquí. Es un video bien cortitito, pero ojalá puedan ver. ¿Sí lograron verlo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo no vi nada. ¿Perdón? Yo no vi nada de video. Yo sí lo vi. Déjame te lo paso, que algo que dura menos de un minuto. Ahí va. Déjenme.
¿Sí ves ahí la pantalla, Julieta? Sí, sí, ya. Ok. Ok, si se fijan con el papel encerado queda como transparentito, entonces podemos ver más fácil que si es de mango, que si es de plátano, que si es de fresa, etcétera. Y se enrolla con el mismo, ya para desenrollarlo, pues nomás van separando, se va separando la fruta y queda como una laminita y es también mucho más fácil. Porque, por ejemplo, niños o adultos mayores, pues es muy difícil comer fruta deshidratada de la otra forma porque queda como corriosita y queda dura. Claro que para poder utilizarla se puede hidratar y luego ya, mi mamá siempre me decía que una vecina le daba duraznos deshidratados con crema y que se acuerda mucho del sabor porque el deshidratado realza el sabor de la fruta. Entonces ella decía que esa vecina los deshidrataba y luego los volvía a hidratar y le ponía crema y entonces agarraba un sabor muy, muy rico. Entonces la fruta se vuelve a hidratar y ya se puede consumir, ¿verdad? Pero por ejemplo así con los rollitos no necesita volverlo a hidratar, es muy práctico ya para comer así como un snack, una botanita es muy, muy sana y se puede utilizar. Entonces, si le quieren dar así un saborcito diferente, por ejemplo, también le pueden echar tajín, el de mango o el de piña, lo extienden y luego le dan una espolvoreadita con tajín y entonces queda con el saborcito de mango con chile o piña con chile, porque a veces a los niños les gusta así como que más lo acidito. Si llegara a ser una fruta que fuera muy ácida, porque hay gente que no le gusta, se le puede agregar una cucharadita de miel y ya con eso, supongamos que es una piña que no sea piña miel, sino que sea una piña normal, va a quedar muy ácido. Entonces le podemos agregar una cucharadita de miel y entonces ya el sabor es muy agradable. ¿Okay? Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Yo, hermana, tengo una pregunta. Dígame, hermana Lili. ¿En qué momento se le va a poner el tajín? ¿En la pulpa cuando se está licuando o cuando se pone en el papel encerado o cuando ya se hace el rollito? No, ya que ya está la pulpa fresca, la vacié de la licuadora, la extendí y ahí es donde le puede poner el tajín para que se quede pegado en la fruta. Porque si lo pone después, va a estar espolvoreando y a veces hasta hacemos más mugre. Okay. Y otra pregunta, si está muy ácida la piña, la miel que le agrega, ahí sí es al momento de licuar, ¿verdad? Sí, ahí en la licuadora agregamos la miel. Y por ejemplo, el plátano, si usted hace una pulpa de plátano a la hora de deshidratarse, queda beigecita, queda pues más oscurito. Y hay a personas que no les gusta mucho el tono, entonces algunos le agregan unas gotitas de limón, por ejemplo, esa fruta que se oxida mucho y entonces va a evitar que esté cafecita, pero sí pues le va a dar un poquito de sabor acidito. Entonces, por ejemplo, también se puede hacer la manzana, moler manzana. Si la quiere dulce, pues le agrega miel. Si la quiere acidita, pues le pone tajín. Entonces ya depende ahí del gusto. Gracias, hermana. De nada. No sé si alguien más tenga ahí alguna duda. La verdad es que es muy sencillo ese método. Es muy práctico. Y si tienen toda la fruta y ella nada más se enjuaga la licuadora y mete los plátanos y enjuaga la licuadora y mete las fresas y pues en una sola tarde puede hacer así muchos rollitos. Y porque esos no necesitan deshidratador, por ejemplo. Ese en cualquier charolita la saca al sol en una mesita y pueden empezar a deshidratar esa fruta, por ejemplo, si no tienen deshidratador.
en lo que elaboran su deshidratador ya para verduras o carne o el otro tipo de fruta también, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya el archivo, si vieron, ya casi está todo, nada más me falta agregar lo de finanzas, porque como de finanzas sí lo hice con otro tipo de presentación, estoy viendo si mejor lo mando, lo envío por separado, o si lo agrego allí, pero sí voy a tener que volver a bajar toda la información, pero ya está listo para que puedan tener todas la información en un solo archivo, y ya ahí con más calmita van viendo cada método, porque pues hay algunas, por ejemplo, algunas verduras que se blanquean, como cuando nos enseñaron con el congelado, hay otras verduras que van directo, hay algunas frutas que también necesitan, por ejemplo, las uvas, las ciruelas, se meten en un poquito de agua caliente un minutito y se sacan para que se abra la piel y esto ayude a que se deshidrate mejor. Necesita reventarse la pielecita, por ejemplo, de las uvas, porque las uvas se deshidratan así enteras. Debe ser uva sin semilla. Entonces se mete, por ejemplo, en agüita caliente, se revienta la pielecita, se seca así como con un trapito o una telita y luego ya se pone ahí a deshidratar y se hace la uva pasa, que vendría siendo lo mismo con la ciruela. Aunque la ciruela y el durazno, por ejemplo, es más fácil cortarlo en mitades y quitarles la semilla. Y las mitades, que la pulpa quede hacia arriba para que le dé más el sol y así es como se deshidrata, por ejemplo, la ciruela, el durazno, el chabacano en mitades. Y ya la manzana, la pera, la piña, el plátano, pues ese va en rodajitas o en tiras, más o menos de medio centímetro cada una, y ya. Igual el tomate, por ejemplo. Bueno, esa es verdura, mañana le toca a la hermana Beltrán. Yo pura fruta, nada es cierto. Pero sí, este método es muy sencillo, muy práctico. Para el día de mañana, estábamos viendo, pues ya nos lo había enseñado en la Sociedad de Socorro, pero queremos ver si gustan, pues tener los instrumentos necesarios para estarlo elaborando al mismo tiempo. Y nos va a enseñar la hermana a deshidratar brócoli y carne, milanesas de res. Entonces se necesitan nada más las milanesas de res y sal, ¿verdad, hermana? Son chiles poblanos, hermana. No era el brócoli, el chile poblano. Pero si quieren, pues el brócoli también, o sea, porque ese lleva un método diferente, ese hay que blanquearlo igual. Las que estuvimos en la clase de congelado, pues ya lo vieron, pero pues si gustan lo hacemos, no pasa nada, es sencillo. Y pues nada más necesitamos pues el brócoli, si gustan brócoli, el chiles poblanos, pues unos 2, nada más para que vean el método. Y para la carne, pues sí, unas milanesas y sal de grano, si tienen sal de grano, y si no, pues normal. Y eso es lo que ocuparíamos. Como extra, ahí hice unos consomés, hermanas. Sería nada más decirles lo que se ocupa, porque prácticamente el deshidratar una verdura, casi la mayoría de las verduras se deshidratan de la misma manera, entonces es solamente mezclarlas y hacerlos unos consomés. De hecho, aquí tengo algunos. Miren, lo acabé ayer, es de tomate con pollo, le sale, queda rico, la sopa queda rica. Entonces, tengo el de pollo que es para una sopa blanca, este sería para una sopa roja. Y tengo el de res. Prácticamente son los mismos ingredientes. En esto pues cambia lo que es la carne. Este lleva pollo, este lleva carne de res y algunos vegetales y especias. Entonces, eso pues si gustan, más adelante los preparamos, son muy prácticos.
y lo que tenemos como ventaja es que sabemos que están hechos en casa y que no tienen conservadores. Y pues tienen un rico sabor, ya nosotros les daríamos el sabor que a nosotros nos gustaría degustar. Entonces es nada más mezclar los vegetales que a nosotros nos gustan y hacer nuestros propios conservadores. ¿Cómo ven? Muy bien. Muy bien. Ya nada más quería enseñarles algo. Déjenme ver. Hermanas, para lo de los conservadores, acabo de volver a entrar porque se le acabó la pila a mi teléfono. Lo de los conservadores, ¿nos van a hacer una clase especial o nos van a compartir nada más cómo se hacen? Eso lo compartiría cómo se hace. Es bien fácil, hermana, ya enseñándonos a deshidratar, que es prácticamente poner al sol solamente, es solamente mezclar cantidades de, por decir, cebolla, chile, perejil, cilantro, molerlo, o sea, ajo, cebolla, y deshidratar la carne, pues lo vamos a aprender mañana. Entonces ya tendríamos el proceso del deshidratado de la carne, y pues de los otros está bien sencillo, y solamente es secarlo bien, que esté bien deshidratado para poderlo moler y ya hacer nuestra mezcla. Gracias, hermana. Sí, Gracias. igual podemos dejarles ahí en el escrito que estoy elaborando, ponerles ahí los ingredientes para los consomés, y ya ahí, ya que aprendamos a deshidratar la carne, entonces pues ya va a ser bien fácil. Bueno, nada más para terminar. En la iglesia nos recomiendan ya no hacer mucho el envasado. La persona que ya sabe hacer el envasado, pues lo puede seguir haciendo, ¿verdad? Pero ya no se recomienda mucho el envasado, enseñarlo, porque pues a veces hay un poquito de problema en cuanto, si no se hace correctamente, el envasado se echa a perder o puede ser tóxico. Y es lo mismo con las bolsas de aluminio. No sé si se acuerdan que hubo una época en que se envasaba mucho con bolsas de aluminio y con las pastillitas que quitaban el oxígeno. Sin embargo, también pues supimos que pueden llegar a ser tóxicas. Entonces, por eso es más práctico, por ejemplo, en botellas en PET. Se puede también se puede el deshidratado, los frijoles, arroz, harinas, sal, azúcar, todo lo que es en polvo se puede conservar en las botellas PET. Y ya para aquellas hermanas que no tengan tiempo y tal vez tengan los recursos, pues hay ciertos alimentos, por ejemplo, como estos, que este es birria, este es un caño, hay asado, hay pollo con mole. Me encontré este tomate deshidratado, que nosotros podemos deshidratar el tomate y molerlo, ¿verdad? Pero pues habrá hermanas que tal vez no tengan el tiempo suficiente, sin embargo, como quiera debemos de tener nuestro almacén. Entonces, si no llegaran a tener tiempo, pues también hay otros productos, ¿verdad? Pues ya sabemos de estas sopas y los frijoles. Entonces tenemos que aprender a utilizar todos los recursos que tengamos. Por ejemplo, también en cuanto al congelado, sería práctico tener una comida ya elaborada. Si hicimos pollito con mole, guardar ahí un reservado o picadillo, así, tener en nuestro congelador por si en algún momento tenemos prisa o necesidad, que se nos acabó la quincena y sentimos que no tenemos pues nos acordamos que por ahí tenemos ya alimentos elaborados que podemos utilizar. Entonces, ahora sí que no hay pretexto para no tener nuestro almacén. Tenemos todo, o sea, puede ser deshidratado, congelado, enlatado, y también en ocasiones lo que sentimos, les mencionaba yo en el taller de finanzas, es que luego decimos, pues no tengo dinero para empezar a elaborar mi almacén.
hicimos un ejercicio de, por ejemplo, el costo de los refrescos de 2 litros, que a veces las familias acostumbran comprar pues, un refresco para la comida. Cuesta 33 pesos. Hicimos el cálculo de 33 pesos por 30 días, son 990 pesos. Y al año serían 12,000 pesos. Entonces, si nos ahorramos ese hábito, podríamos tener dinero suficiente para elaborar nuestro almacén o para poner un negocito, o si tenemos cubiertas todas nuestras necesidades, pues hasta poder hacer un viaje a algún familiar. Entonces, solo es cuestión de hacer el hábito de ahorrar. Así como hacemos el hábito de gastarlo, también tenemos que hacer nuestro hábito de ahorrarlo. Igual y ya algunos será refresco, algunas serán que las papitas o la galletita o la paletita. Todo ese dinero podemos empezar a ahorrarlo y realmente tener los recursos necesarios para poder elaborar nuestro almacén. Y pues bueno, los esperamos mañana entonces con los chiles poblanos, con las milanesas. De preferencia que las milanesas no tengan mucha grasita, porque la grasita en el deshidratado hace que agarre con el tiempo un saborcito a rancio, por ejemplo. Entonces debe de ser lo más limpiecita posible para que la grasa nuestra carne deshidratada no agarre ese sabor a veces que agarra rancio si tiene mucha grasita. Y las milanesas de pollo pues es bien fácil, ¿verdad? Porque esas sí no tienen casi grasa, va sin piel. Y bueno, pues comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, gracias. Hermana Carla, Diga, hermana Mercedes. tengo una pregunta. Mire, mi mamá tiene muchas cosas que ella envasó. Uh-huh. Entonces, tengo cosas en frascos, en las bolsas de aluminio. Okay. Entonces, yo no sé si las puedo utilizar y reemplazarlas por lo que estamos aprendiendo, porque ya tienen años, hermana, estos envasados. Entonces, ahorita, como usted dice que a lo mejor pueden ser tóxicos para consumirlos, ya me dio miedito. Algo importante de los envasados, por ejemplo, hermana, es que no tenga burbujitas. Ok. Nuestro envasado no debe tener el caldito o el agua o el almíbar que no tenga burbujas, que no haga espuma. Si tiene espumita, ya no funciona. Porque hay envasado casi desde 1970 y cachito, hermanas, para hasta estas fechas. Entonces, pues prácticamente ella me dejó una herencia muy buena, ¿verdad? Su almacén, pero tengo que esforzarme por seguir haciendo o seguir el ejemplo que ella me dio. Entonces, pues voy a checar, hermana, porque sí hay demasiados envasados. Entonces, hay nopales, hay verduras, hay papas, hay carne, hay higos, manzanas, duraznos, o sea, hay demasiadas cosas. Y en las bolsas, pues, no sé qué es lo que hay, hermana. Realmente no he checado. Ok, sí, es bien importante en el escrito que les dejaba aquí que nosotros aprendamos a hacer esa rotación, porque muchas veces nos pasa eso, que sentimos que es almacén y entonces hay que guardarlo y no consumirlo para cuando se ofrezca. Pero no puede suceder eso, que lo tenemos tanto tiempo guardado que luego se nos olvida y pasa el tiempo. Lo único que sí llega a durar hasta 30 años es el envasado en PET. Ese sí dura 20, 30 años sin que le pase nada. Pero el envasado al vacío con alcohol en PET. El envasado así a baño María sí tiene caducidad. Tengo yo entendido, son como unos 4 años máximo, 5. Entonces ya esos que tiene usted son muchos, muchos años y sí puede llegar a ser tóxico. Ok, entonces esos ya no los puedo utilizar, ¿verdad, hermana? No.
que ya No, tiene pues, demasiados bien, años. No, sí. ok, hermana, gracias. De nada. Y yo, por ejemplo, en un cuadernito, bueno, también por eso es bien importante que nosotros etiquetemos todo lo que guardemos, tanto para el congelado como para el deshidratado, etcétera, para que nosotros vayamos haciendo la rotación. Por ejemplo, en el congelado, yo les puse ahí en el escrito si viene como que qué tanto tiempo dura cada producto. Lo que dura más tiempo es la carne, pero lo demás casi siempre es como que 3 a 6 meses a 1 año máximo. Y de hecho debería de ser suficiente porque si aprendemos a consumir lo mismo que almacenamos, pues no hay ninguna necesidad de tenerlo tanto tiempo guardado, ¿verdad? A menos que fuera una guerra y pues nos lo fuéramos consumiendo durante todo ese tiempo, pues sí nos vamos a tardar. Pero si no es así, no deberíamos de tener un almacén de productos de tanto tiempo. Y a mí alguna vez me pasó como la hermana Mercedes. Guardé ahí un envasado y ya me di cuenta y sí, ya tenía como unos 6, 7 años y lo abrí hace como 2 semanas. Y también me dio pendiente y dije, bueno, se lo doy al perro a ver que no se me murió, ahí sigue. Igual y sí, todavía lo podía consumir. Bueno, pues es que mi perro ese puede comer lo que sea. Pero pues no podemos correr ese riesgo. Entonces, sí hay que darle rotación a nuestro almacén. Por eso es bien importante tener ahí, yo donde tengo mi alacena, del otro lado pegué una de esos portapapeles, es una bolsita de plástico y ahí metía la hojita y entonces ahí tenía yo como que mi registro y también iba tachando lo que iba consumiendo para calcular más o menos pues cuándo tenía que volver a rotarlo. Y la costumbre que hice fue cada semana ir poniendo 50 pesos, por ejemplo, para ir haciéndome ahorro. Entonces, si no podía comprar algo específico o si quería, por ejemplo, comprar algo en oferta, un costal de azúcar, pues no iba a comprarlo en una semana, ¿verdad? Porque iba a ser mucho el gasto. Pero cada semana guardaba en esa bolsita 50 pesos y ya que llegaba, no sé, los 350 que cuesta el costal de azúcar, entonces ya sacaba de ahí el dinero, ya no me costaba trabajo porque cada semana iba haciéndome ahorrito y entonces ya teniendo el costal, pues entonces ahora sí envasarlo todo en botellas PET y poder conservarlo. Entonces es nada más cuestión de que aprendamos a administrarnos para que realmente nuestro almacén pues logremos hacerlo al menos por unos 3 meses. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí vamos a terminar con una oración. Hermana Manzanares está por ahí, ¿podría ofrecernos la última oración?